Bendiciones a todos, que este tiempo sea la oportunidad perfecta para darle las gracias al Señor. A ti que te conectas, recibí un cordial saludo de parte de nuestra gran familia Misión de Reino. Esperamos que la mano poderosa del Señor esté extendiéndose sobre todos los hogares y sobre todas aquellas personas que nos pueden ver en este precioso momento. Recuerda que este es el proyecto Hechos 2020 de nuestra iglesia Misión de Reino Ministerio Internacional. Atrévete a creer. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 34 a bendecir su nombre en todo tiempo. Por ello, de la mano de nuestro ministerio de alabanza Fuego Santo, disfrutemos de este espacio de adoración. De la mano del Señor seguimos trabajando incansablemente para llegar a familias y hogares y poderles bendecir. Por eso, haz parte del cambio, por ti, por mí y por otros.
Dios te bendiga, un abrazo muy especial para ti que hoy me estás viendo, deseando que la paz del Señor te acompañe en todo lo que emprendas y a donde quiera que Él te permita ir. Estamos en una etapa muy difícil en esta cuarentena y por eso como iglesia estamos también comprometidos con la ayuda a las personas más necesitadas, pues sabemos que algunos no la están pasando del todo bien en esta dura temporada. Por eso hemos empezado una operación la cual hemos denominado Operación Acopio, que consiste básicamente en ayudar a esas personas que son las más necesitadas y vulnerables en este momento. Tú puedes hacer parte de esa ayuda y solamente necesitas tener dos cosas. La primera, disposición en tu corazón para ayudar y bendecir a otras personas o familias que lo están necesitando. Y la segunda, disponerte también con recursos o con mercancía que en tu casa esté y no esté siendo utilizada o te esté sobrando en este momento y sabes que pueden ser de bendición para otras personas. Queremos, a través de la descripción de este video, que conozcas toda la información y que puedas hacer parte también de este hermoso proyecto. No te quedes por fuera de él. Todos estamos llamados a servir y a hacerlo de distintas maneras. Desde la comodidad de tu casa, sin que tengas que salir de ella, podemos hacer parte, tú y yo, del cambio y de la diferencia en esta nueva etapa de cuarentena y bendecir a las familias que más lo necesitan. Así que un abrazo muy especial y deseando que te unas a esta causa. En la descripción de este video vas a encontrar toda la información que necesitas. Un abrazo muy especial. Ahora, y con la misma disposición, prepara tu mente y tu corazón para recibir una palabra de parte de Dios a través de nuestro pastor general. Siempre me ha gustado escuchar a aquellos hombres que tienen experiencias de vida y que luego las comparten y las hacen vividas para muchos otros. Hoy a eso se le denomina coaching, o a esas personas que comparten experiencias de vida que son motivadoras y edificantes para otros, se les dice hoy coaches. Y de alguno de ellos escuché alguna vez que a nosotros los latinoamericanos o a los colombianos más que cualquier otro pueblo latinoamericano, nos encanta o nos sentimos atraídos hacia los desafíos. Nos sentimos atraídos hacia aquello que nos reta y que nos pone cierto grado de dificultad. Pareciera ser que dentro de nuestro corazón y dentro de nuestros sentimientos y emociones hay cierta polvorilla que nos hace encendernos frente a un desafío. Pero para los desafíos también tenemos que tener un carácter y un entrenamiento que nos permita alcanzarlo. No basta solamente con sentirnos desafiados. Es necesario, muy necesario, que tengamos en cuenta si nuestras capacidades nos dan para alcanzar ese desafío. Por ejemplo, no podríamos hablar de un desafío de lanzarnos en paracaídas cuando en nuestro ser hay temor a las alturas. No es solamente vencer un temor. Tenemos que ser conscientes entonces de los alcances y de aquellas cosas que están en nosotros. Pero déjame decirte que siempre hay un reto y siempre habrá alguien para asumir ese reto y ese desafío. Hemos venido hablando de lecciones de vida que una cuarentena nos viene dejando. Y ya habíamos tocado algo acerca de la oportunidad. Y quiero hoy hablarte algo más acerca de los desafíos. Pero yendo más allá, he querido llamar esta palabra: no seas inferior al desafío que tienes por delante. No seas inferior al desafío que tienes por delante. Sé que cada una de estas semanas y todo el tiempo que venga, como ya lo hemos venido repitiendo hasta la saciedad, nos van a dejar tremendos desafíos de vida y nos van a retar a cambios y nos van a retar a muchas cosas. Y pensando y meditando en la palabra del Señor, se me ocurrió pasar por la vida de un tremendo hombre inspirador y que es fundamental en la historia de la salvación y en la historia del plan del Señor. Les estoy hablando de José. Pero me llamó la atención lo que en el capítulo 45, versículos 4 y 5, Josué suelta o le dice a sus hermanos, y que para este punto será como una revelación. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues,
no os entristezcáis ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El desafío mayor que tiene José en este momento es haber podido desentrañar, es haber podido dilucidar, es haber podido traducir en su vida el verdadero plan de Dios. ¿Qué se traía Dios con todo aquello que le aconteció en su vida durante esos poco más de 20 años que había estado allí en Egipto? ¿Qué tenía el Señor con esos sueños de juventud y que ahora se estaban haciendo realidad, pero que en el medio dejaba una cantidad de circunstancias? Es el hombre y era el hombre para este desafío. Tengo que decirte dos cosas. Primero, número uno, que frente a un desafío está obviamente la parte divina. La parte de lo que yo llamaría la elección máxima, la elección de aquel que va a asumir ese desafío. Y me llamó la atención pensar que en casa de José habían 12 hombres, 12 prospectos de desafío, 12 hermanos de la misma línea paterna, 12 hermanos de la misma crianza, 12 hermanos que habían vivido el mismo contexto, pero no todos estaban preparados para un desafío que tenía que ver con lo profético y tenía que ver con el cuidado de un pueblo y la formación de toda una nación. ¿Qué vio el Señor o qué puso el Señor en José? Porque tendríamos que decir que si José venía capacitado solamente de parte del Señor, entonces habría una ventaja mayor en José sobre sus hermanos. Y créeme que de alguna manera no lo pienso así. Pero sencillamente muchos de ellos se habían ido a través de su vida descalificando. Y José había permanecido en algunas cosas que lo llevaron a ser el hombre de ese desafío. Entonces, frente a un desafío hay una elección, hay algo que el Señor mira, hay algo que el Señor está observando, pero también está aquella parte que está en nosotros, que se trata del apasionamiento, se trata de la forma en la que yo anhelo asumir esos desafíos. Todos sabemos, los que hemos leído la historia de José, empieza con un sueño o más bien un par de sueños que son compartidos y que son tomados desde la vida de José como algo que lo apasiona y lo direcciona. Sueños de grandeza. Sueños de que algún día dejaría de ser el muchachito de casa, el joven con su túnica de colores, y pasaría a ser alguien importante, alguien relevante, alguien mayor. Ahí se estaban conjugando algunas cosas, pero cuando vemos que empieza la vida de José en ese trasegar de su historia, y lo hemos hablado o lo has escuchado muchas veces, allí en la cisterna, y luego está como esclavo en casa de Potifar, y luego está como preso en la cárcel de Egipto, para de allí salir a ocupar un lugar de posicionamiento. Ese transitar es el que a veces pasamos muy de largo, y sé que es el que habrá marcado y habrá puesto en relevancia lo que en la vida de José, lo que en la vida de este muchacho podía serlo el hombre, el hito para el desafío que venía para todo él y el pueblo. Yo veo tres cosas importantes en la vida de José y que nos harán a nosotros calificar para los desafíos que vienen. Déjame parar acá un momento y decirte, ya hemos venido vislumbrando desafíos mayores, cambios, como decíamos en una anterior oportunidad, cambios que no vamos a poder controlar, cambios que ya se nos vinieron encima. Hemos de cambiar, decíamos en otra ocasión, quizás algunos de lugar, quizás algunos de amistades, quizás alguna persona tendrá que cambiar su profesión o la manera en la que venía trabajando, tantas cosas. Eso es indudable. La pregunta es, ¿crees tener lo que se necesita para que en medio de este desafío salgamos adelante? Te voy a decir algo profético. En el diseño de Dios esto ya estaba dispuesto. Y la palabra ya nos venía hablando de esto por muchos y muchos años antes.
Solo estamos viviendo aquello que ya fue prometido. José solo está viviendo aquello que le había sido dicho a Abraham cuando Dios pacta con él y le dice: de cierto te diré que tu descendencia estará en tierra extraña y ella allí será esclava por 400 años, pero de esa nación saldrá con gran riqueza y los volveré a traer aquí. Eso le fue dicho a Abraham muchos años antes como promesa profética. En José solo se está cumpliendo lo ya prometido. En ti, en mí y en nuestra familia, en nuestro tiempo, se está cumpliendo algo prometido desde los tiempos del mismo Señor Jesucristo. Pero volvamos aquí al tema del desafío. 3 cosas te decía que son importantes frente a un desafío como el que nos está proponiendo la vida, nos está proponiendo esta pandemia y lo que venga. Lo primero, resiliencia. Resiliencia, la capacidad de poder superar las crisis, los obstáculos, los problemas, de no quebrarnos frente a las situaciones. Tengo que decirte que José no la pasó bien y eso lo sabemos. José tuvo que superar primero problemas familiares, su propia familia, sus propios hermanos. Aún su propio padre en algún momento dudó de la cordura mental del mismo José. ¿Acaso reinarán sobre nosotros? Fueron palabras de su padre cuando le contaba un sueño. ¿Acaso seremos tus súbditos? ¡Wow! José tuvo que vivir en algún momento crisis familiares. Y todos nosotros en este tiempo se nos han desnudado crisis familiares. Quizá ya venían cosas desde antes suscitándose, pero las habíamos podido esquivar, metidos en el trabajo, metidos en la iglesia, metidos en alguna ocupación, de pronto estudiando, qué sé yo, de pronto con amistades. Pero ahora se nos vino de frente la crisis familiar. Y la pregunta que quizás tú y yo nos hacemos es: ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a superar? Pues tengo que decirte, a través de una resiliencia, de que ninguna crisis familiar termine por deprimirme, termine por quebrantar mis sentimientos, termine por cambiar la esencia de lo que es mi familia. Una resiliencia frente a las injusticias de la vida. Porque José, llegando a Egipto y ahora en casa de Potifar, está haciendo lo que corresponde. Está haciendo lo que se le pidió que hiciera, para lo cual fue contratado. Está llevando las cosas de tal manera que todo ha prosperado en su mano, y el mismo Potifar está viendo que en las manos de José todo prospera. Pero algo se atraviesa y entonces viene la injusticia, una acusación de acoso, de posible violación, y claro que eso pega en el corazón de cualquiera. La injusticia social. Vivir una vida de principios, ¿vale la pena? ¿Quién no se ha hecho esa pregunta? Si guardar mis principios y hacer lo correcto vale la pena. Todos hemos llegado a un punto cuando una injusticia toca la puerta, cuando te dicen te vamos a despedir porque no estuviste de acuerdo con el negocio ilícito, no estuviste de acuerdo con aquello que no era correcto, pero terminaste, como dice el adagio popular, pagando por los pecadores, justos por pecadores. Y ahí nosotros nos confrontamos y a veces nuestra ética quiere quebrarse. Y a veces por nuestro pensamiento pasa algún destello, algún relámpago que nos quiere decir: cambia, vuélvete mala gente, mira que todo el mundo lo hace. Pero me encanta en José que fue resiliente y guardó su ética, guardó la moral, guardó los principios que había logrado hasta allí tener, cultivar y atesorar. Una resiliencia frente a la injusticia que hay en toda la sociedad. Porque estando en la cárcel, recordamos, el copero y el panadero del rey se acercan a él para percibir, perseguir, recibir algo para lo cual José era bueno, una interpretación. Pero recibiendo el copero una buena palabra, termina olvidándose de José. Y eso es una injusticia a los ojos de cualquiera. Aquel que le había dado una palabra, aquel que lo había sacado aún de su depresión, es olvidado nuevamente allí en la cárcel.
Todas estas cosas, créeme, sumaban para la vida de José, y podríamos decir, haciendo las veces de psicólogo que no lo soy, tendría todas las razones del mundo para haber quebrantado su moral, como dije, su ética, su vida espiritual, pero resistió los embates. Y es lo que te quiero decir esta mañana. Resiste los embates de la vida. Resiste todo esto que se ha venido acumulando. Resiste toda injusticia familiar, toda injusticia social del trabajo, de haber guardado tus principios, porque créeme una sola cosa: Dios honrará aquello para lo cual tú te has reservado. Dios va a honrar tu ética, Dios va a honrar tu fe, Dios va a honrar todo aquello que tú has sabido guardar para Él en este tiempo. Aunque muchos piensen que eres una persona rara, extraña, hasta loca, porque no encajas en los diferentes modelos de este mundo, tú y yo sabemos que hemos sido elegidos para un gran desafío y que tenemos que transitar el camino de la resiliencia si es que queremos ser respuesta y solución en ese desafío eterno de este tiempo para la iglesia, para tu familia y para esta sociedad. Lo segundo que veo en José es receptividad. Primero resiliencia, ahora receptividad. Es decir, sus sentidos espirituales y físicos atentos. Receptividad a la voz de Dios. Mira, José no tuvo vacaciones espirituales. Él no dejó la casa de su padre y cuando llegó a Egipto y allí en Egipto se olvidó de Dios. No hubiera logrado mantenerse en resiliencia de ser así. Yo creo que a diario José tenía un encuentro con Dios. Yo creo que después de terminar sus tareas de esclavo, de alguna manera lo que había aprendido en casa de papá y de mamá lo llevaban a la presencia de Dios. No sé, se me ocurre especular, algún cántico, algún himno antiguo, alguna palabra, lo recitado en la oralidad hasta ese momento, el Dios del altar que su padre le había hablado, las promesas del Dios que su padre se había encontrado allí en Betel. Cuántas cosas estaban en la mente de José, pero lo hacían ser receptivo a esa voz de Dios. Porque la palabra que le da a él a la mujer de Potifar es esta: no podré faltarle a mi Dios. ¿Sabes una cosa? Tenemos que ser receptivos en este tiempo a la voz de Dios. Sí, Dios está hablando en ese devocional de familia. Dios está hablando en esa intimidad de tu cuarto, de tu alcoba, cuando vas tarde, cuando vas a descansar a la madrugada, quizás porque ya no se nos da tanto el sueño por causa de que no tenemos mucho en qué ocuparnos. Pero allí cuando tú meditas y yo medito en el Señor, la voz de Dios sigue estando vigente para nosotros. Seamos receptivos a lo que Dios nos dice, pero también receptivos a nuestros principios. Oh, cómo se han probado en este tiempo de cuarentena nuestros principios. Nuestros principios para orar y buscar al Señor. Muchos que no estaban viniendo a una iglesia cristiana, muchos que se habían alejado, ahora activaron esa búsqueda de Dios, y hay muchos ahora diciendo: queremos que cuando la iglesia se abra, allí estaremos, queremos estar en un servicio, queremos volver a adorar, queremos volver a cantar en comunidad. Todo eso, mi amado, hace parte de esos principios que un día fueron sembrados. Ahora están siendo probados. Tus principios de fe. ¿En quién crees? ¿En las voces del mundo, en las voces de la Organización Mundial de la Salud, en las voces de los gobernantes, o en la voz que el Señor trae a tu corazón diciéndote que tú y yo estamos reservados, guardados bajo el abrigo del Altísimo, morando a la sombra del Omnipotente, y que no habrá nada que toque nuestras vidas? Y aún si llegase a tocar nuestras vidas alguna enfermedad, de eso nos sacará el Señor, porque Él ha prometido ser nuestro sanador. Esos principios tienen que ser renovados, fortalecidos. El principio de la generosidad.
Qué lindo que en este tiempo, en medio de la necesidad y en medio, aún permíteme decirlo en esta manera, de cierta escasez, muchos tienden su mano para ser generosos. Que en medio de no recibir el salario completo, muchos son capaces de tomar su diezmo y entregarlo. Esos principios se están activando ahora y serán determinantes si es que de cubrir un gran desafío se trata. Serán determinantes en el alcanzar lo que Dios nos está dando, porque el que ha sido fiel en lo poco, de cierto, no lo dice el pastor Daniel, lo dice la palabra, sobre lo mucho será colocado. Y bendigo tu vida con esa palabra. Es necesario ser receptivos a la vida práctica. Basta de vivir una vida espiritual de fantasía, una vida moral de fantasía. Necesitamos llevarlo a la vida práctica. Necesitamos ser receptivos a aquello que hoy el mundo está necesitando. De pronto tengamos que usar esta extensión de esta cuarentena para volver a confrontarnos con nosotros mismos y volver a llorar en el altar de Dios frente a alguna situación y decirle: Señor, necesito que me ayudes a cambiar, a seguir fortaleciéndome en esta o aquella área, porque todavía seguimos siendo de carne y hueso. Pero necesitamos ser receptivos a la voz de Dios, a los principios y a la vida cotidiana. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? No podemos seguir llevando una vida de creyentes, una vida cristiana, amada iglesia, amado y amada que me oyes a través de este medio, sencillamente de fantasía, sencillamente como si fuese una película y solamente la vivimos cuando las cámaras y las luces están encendidas. Tenemos que ser respuesta. Por último, quiero decirte que lo que veo en José es que es un hombre que supo ser resiliente, receptivo, pero también relevante. Relevante porque se da cuenta de algo. Y quiero volver al texto. Entonces dice el verso 5, no se entristezcan ahora, ni pese en su corazón el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Claro que José no ha entendido eso cuando está en la cisterna. Claro que no lo ha entendido cuando fue comprado como un esclavo. Ni tampoco cuando estaba en una celda o compartiendo celda con alguien. Ni siquiera cuando es vestido de vestiduras reales y anunciado por Faraón como el segundo en poder en todo Egipto. Él entiende esto desde el confrontar su propia realidad, ver a sus verdugos de frente y preguntarse en ese momento: ¿por qué ellos están aquí? ¿Para qué me has traído hasta aquí, Señor? Qué pregunta y qué cuestionamiento tan valedero en este tiempo. Quiero que te lo hagas en esta mañana. ¿Para qué nos has traído hasta aquí, Señor? ¿Por qué nos has permitido vivir esto? José entiende, amado, que no es tiempo de resentimientos. No es tiempo de mirar al pasado. Mira, no quiero que salgamos de esta cuarentena, no quiero que salgamos de este tiempo, y yo no quiero escuchar a ningún hijo de Dios, a lo menos bajo esta cobertura ministerial, diciendo: oh, cuando tenía mi trabajo hace 3 meses. Oh, cuando solíamos hacer esto hace 3 meses. Este es un tiempo transicional y hay que asumirlo con la gallardía propia de un nuevo reto. No seamos menos que el reto que nos ha tocado vivir. Necesitamos tener la claridad mental, la claridad espiritual del nuevo tiempo. No es tiempo de mirar atrás. No es tiempo de guardar resentimiento de antaño. Decía en mi intervención anterior, es el momento de cambiar el equipamiento. Es el momento de que las cosas nuevas tomen su lugar. Y necesitamos ser relevantes en eso. No nos vamos a quedar en resentimientos, no nos vamos a quedar en venganzas, no nos vamos a quedar en mentiras, en cosas del pasado. No. Tenemos que avanzar.
Y José se da cuenta que teniéndolos ahí, nada le impedía, tenía en su mano el poderlos encarcelar, aún el poderlos esclavizar, el pagarles ojo por ojo y diente por diente, el colocar en ellos la misma carga. Sin embargo, pudo entender que no eran ellos, sino un plan de Dios mayor el que lo había traído hasta ahí y lo había puesto en ese lugar. Quiero que comprendamos, iglesia preciosa, que pasar por todo esto, atravesar por lo que hemos venido atravesando y confrontar lo que vendrá, nos tendrá que llevar a reconocer que hay un plan de Dios en todo esto, para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para Colombia. Hay un plan de Dios en todo lo que nos hemos dispuesto a hacer. Seamos relevantes entonces. Es tiempo de cumplir la voluntad del Señor. Porque para este tiempo, parafraseando, Dios me ha traído hasta aquí. Para este momento. Para el momento en el que tu familia que no conocía del Señor y ahora está nuevamente o está llegando a los pies del Señor para escuchar o por escuchar una voz, un devocional, algo que tú estás diciendo, para eso el Señor te ha podido o te ha querido pasar por todo esto. Te aseguro que por un alma vale la pena todo lo que hemos pasado. Y vamos a tener una tremenda cosecha, eso no lo dudo. Y vamos a ver mucha gente, muchas personas que amamos, que hacen parte de nuestra filialidad, de nuestra consanguinidad, lo vamos a ver junto con nosotros adorando al Señor. Esa es una promesa, ese es un plan de Dios. Muchos ajustados y con cambios tan profundos que se encontrarán en aquello que nunca quizás se imaginaron que podrían llevar a cabo. Solo te quiero animar, porque a partir del tiempo en el que se nos abran las puertas de ciertas libertades, hay un desafío. Hay un desafío para nosotros. Hay un desafío para ti, hay un desafío para mí. El poder y el tener que predicar a través de estos medios es todo un desafío. Y nos ha invitado a prepararnos, y nos ha invitado a indagar, y nos ha invitado a hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Por eso quiero terminar esta palabra diciéndote: no seas menor, inferior al desafío que te ha correspondido. Vamos a levantarnos, iglesia, y lo vamos a hacer como los hijos de Dios, como los hombres y mujeres de Dios que somos. Todo lo que el Señor ha reservado en nosotros hasta ahora va a ser utilizado y nada dejará de ser usado por el Señor en este tiempo. Quiero bendecir tu hogar, quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia y quiero decirte que si el Señor hoy está poniendo delante de ti y delante de mí algo mayor, es porque sabe que tú y yo hemos sido elegidos para cumplir ese propósito. Te bendigo en el nombre del Señor y hasta una próxima oportunidad. La paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado y tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos en gloria te veo Dios.
soy, que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria, te veo, Dios. En gloria, transformado soy por su Espíritu. No vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria, te veo, Dios. En gloria, transformado soy por su Espíritu. Hola, estas son nuestras noticias de Reino. Porque seguimos extendiéndonos de manera virtual, no olvides conectarte a través de nuestras fraternidades. Juveniles, sábados 6 p.m. Mujeres, jueves 6 p.m. Hombres, martes 7 p.m. Y por último, chachos, jueves 6 p.m. Anuncio importante. Queremos extenderte la invitación a ser parte de nuestra poderosa vigilia Noches con Jesús, que se llevará a cabo el día jueves 30 de abril a partir de las 6 p.m. 12 horas de oración donde nos conectaremos como familia en Cristo por un solo clamor. Por último, recuerda visitar todas nuestras redes sociales y darle compartir a todos nuestros contenidos. Recuerda que puede ser de bendición para alguien más. Esto fue Hechos 2020 de nuestra iglesia Misión de Reino Ministerio Internacional. Atrévete a creer. Amado Jesús, gracias por enseñarme con tu ejemplo que no importa cuánta presión o cuánta desilusión nos rodee, es mejor hacer la voluntad del Padre. Donde otros abandonan, tú me inspiras a seguir. Donde otros han caído, tú me das las fuerzas para levantarme. Donde otros han fracasado, tú preparas el camino del logro. Por tu Santo Espíritu me has hecho un hombre de retos. Retos de obediencia, retos de amor, retos de reino, y de ninguna manera seré inferior a mi llamado. No confiaré nunca en mis capacidades, no confiaré nunca en mis acciones, confiaré solo en el poder de tu amor y en la fortaleza que tu Santo Espíritu puede poner sobre mí. En Cristo seré más que un vencedor por siempre y para siempre, y solo en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén.